Los seres humanos, a menudo, tenemos tópicos que nos polarizan. Muchos creen que se trata del tema en sí, cuando en realidad es parte de la naturaleza humana. La prueba, simple. Tendemos a estar fatalmente en desacuerdo en las cosas más importantes como en las cosas más banales. Naturaleza humana. Desde la religión hasta la política, desde la política hasta temas de dinero, y desde temas de dinero hasta nuestra consola favorita. Damas y caballeros, es un honor presentarles el top de las 7 peores consolas según Dross. Creo que este va a ser mi video más polémico. Ojo, no quiero crear polémica gratuitamente porque eso sería patético, pero tengo una opinión y tengo con qué sustentarla. Por más en desacuerdo que estés, solo te pido que escuches y que lo tomes con madurez. No voy a entrar más a tu página. Si no te gusta, eres libre de irte desde el vamos, desde el medio y al final también. La puerta está allá, y confío en que no vas a tratar de ser una attention whore en la caja de comentarios de mi sitio o del foro o blog donde alguien decida poner este video. Sin más preámbulos, espero que disfruten esto. Número 7. ¿Fue la Nintendo 64 una mala consola? No, la verdad es que no. ¿Por qué entonces aparece aquí? Muy sencillo, malas decisiones empresariales. La Nintendo 64 pasó por la puerta chica de la historia, siendo no solo la segunda máquina grande menos vendida de Nintendo, sino además su primer fracaso comercial. Y para poner la cereza sobre el pastel, la gran responsable de haber perdido su hegemonía en el mercado de los videojuegos, con nada más ni nada menos que una novata en aquel entonces, Sony. Ojo, 35 millones de consolas vendidas no es un fracaso. Obviamente no le generó pérdidas, pero sin dudas, tu producto sería considerado algo muy de segunda mano cuando al lado de tus 35 millones, tu competencia directa vende más de 100 millones de consolas. En especial, cuando hasta hace pocos años tú eras el líder indiscutible. Podrás tener mucho cariño y nostalgia a la Nintendo 64, pero lo cierto es que nada más ni nada menos que el presidente de la Nintendo en aquel entonces, el temperamental señor Yamauchi, no quería ni verla. La maldición de la Nintendo 64 fue tal que incluso manchó a una consola mucho mejor de la misma factoría, la GameCube. Malas decisiones le costaron a Nintendo 2 generaciones seguidas en el segundo lugar. Las razones de esto son muy simples. Arrogancia. Yo siempre he dicho que el humor y los videojuegos se llevan muy bien de la mano. Y si yo tuviera que dar una conferencia sobre mis videos, diría que a mí me ha resultado muy bien esa fórmula. Pero a la vez, si algo se lleva como agua y aceite con mayor seguridad aún, es la arrogancia y los videojuegos. ¿Crees que Sony es la primera compañía a la que le pasa? No. En primer lugar, seguir usando cartuchos en vez de discos fue algo similar a la iglesia diciendo que usar la posición del misionero es la única aceptada y comprometió mucho la calidad de sus juegos. Y segundo, una historia verídica. Nintendo le dio una patada en el trasero a Squaresoft, quien objetó el uso de los cartuchos. Pocos años más tarde, en 1997, Squaresoft se vengó con un juego que Nintendo creyó que pasaría sin pena ni gloria. A veces pienso que el presidente de Nintendo en verdad tenía muchas razones para estar muy enojado. Tuvo alguno de los mejores juegos de la historia, pero eso no fue suficiente para levantarla siquiera a una posición decente en comparación al éxito de su competidora. La arrogancia y algunas malas decisiones hicieron de la Nintendo 64 una consola que,
insisto, si bien no fue un fracaso, pasó sin pena ni gloria, y ayudó para demostrarle a Nintendo que no era invencible en el mercado de los videojuegos. I am invincible! Número 6. Puedo entender por qué hay gente a la que el mundo de los negocios le intimida. El Sega CD es un ejemplo de lo mal que pueden salir las novatadas. Es muy, pero muy difícil de entender por qué si a Nintendo no le fue nada bien con una consola que usaba cartuchos después de tiempo, a Sega no le fue bien usando la tecnología de CDs antes de tiempo. Es una consola que fue uno de los mayores fracasos de la compañía y además uno de los desastres más estrepitosos en el mundo de los videojuegos. Calma, tiene una explicación. Si estás prestando atención a lo que estoy diciendo, notarás que ya lo dije. La frase clave es antes de tiempo. Sega se precipitó a comercializar la tecnología de los CDs cuando no estaba perfeccionada, y peor aún, cuando muchas compañías de videojuegos no se animaban a incursionar en ella precisamente porque comprometería la calidad de sus productos. Míralo así, es como si un amigo borracho te dijera que lo mandes todo a la mierda y que lo acompañes a beber con él mientras conduce a toda velocidad por la autopista. Así se sintieron las demás compañías y con justa razón, porque el resultado fue... Entre los muchos problemas que tenía la tecnología de los CDs en los juegos estaba esto. Número 5. La gente cree que Nintendo fue la primera campeona del mundo de los videojuegos. Y está equivocada. Otra vez, primero fue sábado que domingo. Primero fue Atari que Nintendo. Si la competencia de consolas fuera un torneo de lucha, Atari habría sido el primer líder del mercado. Lanzada en el año 1993, los aspectos técnicos del Atari Jaguar eran increíbles. ¿Crees que la Nintendo fue la primera consola con 64 bits? Fue la Jaguar. Pero una vez más, amigos y amigas, es mi esperanza que ustedes aprendan algo de estos videos. En este caso, la lección es, otra vez, sacar las cosas antes de tiempo es tan perjudicial para un producto como sacar las cosas después de tiempo. Seguro, cuando eras un niño pensabas cándidamente, ¿qué pasaría si yo tuviera dinero para hacer mi propia consola de 300 bits y aplastar a la competencia? Seguramente esto es lo que te habría pasado. A pesar de que se vendió en millones, la Atari Jaguar tuvo los siguientes problemas. Los juegos de 64 bits no sorprendían a nadie, poca y mala publicidad y poco apoyo por parte de las compañías creadoras de juegos. Esto finalmente acabó por firmar el acta de defunción de la consola. Si algo he notado yo a través de toda mi experiencia en el mundo de los videojuegos es que la historia tiende a repetirse. La Atari Jaguar fue algo así como una pre-Nintendo 64 mucho menos exitosa y falló exactamente por una de las mismas razones principales: la arrogancia de una compañía creyendo que
sin el apoyo de casi todas las otras corporaciones creadoras de juegos, se podía echar un aparato adelante. Mal. En el mundo de los videojuegos no existen Rambos. En el mundo de los videojuegos hay que trabajar en equipo. Número 4. ¡Auch! Pobre Sega. Pobre Sega. Pero esto es lo que pasa cuando tienes a un conciliábulo de mediocres en la mesa ejecutiva de la compañía. ¿Tienes idea de cuánto cuesta crear una consola nueva desde cero? Desde el desarrollo de la tecnología hasta los miles de detalles que hay que tomar en cuenta. No necesitas ser un catedrático ni tener más de 15 años para ser lo suficientemente maduro y entender que se trata de mucho dinero. Es pagarle el sueldo a un equipo de ingenieros muy grande, y eso solo por mencionar un solo aspecto del desarrollo. No soy un ejecutivo, pero inclusive yo no sé cómo diablos Sega le dio luz verde al desarrollo de esta consola, que en realidad, entre paréntesis, fue un adherente que se ponía sobre el Sega Genesis, no una consola en sí. Pero el despropósito fue tal, amigos y amigas, que este aparato merece su propio escaño en esta lista. Una vez que la 32X estaba preparada, Sega se arrepintió y en consecuencia la comercializó mediocremente. La razón, querían empezar inmediatamente con el desarrollo de la Sega Saturno. ¿En qué diablos pensaba esta gente durante aquellos años? ¿Será que creían que el dinero no se les iba a acabar nunca? Por el amor de Dios, hasta un idiota en la universidad tiene más responsabilidad con sus ahorros. La Sega 32X fue apenas una mejoría muy ínfima de la Sega CD. La premisa era que hacía que tu Sega Genesis o Mega Drive, como se le conoce en mi querida España, pasara de 16 a 32 bits. Una tomadura de pelo total, salvo para, supongo, los coleccionistas empedernidos. Esto hizo que mucha gente se desencantara, y a justo derecho, de esta compañía. No en balde, tan solo imaginar a los niños que recibieron una Sega 32X de cumpleaños, o de Navidad, o para los Reyes, es una putada de aquí a Venus. Número 3. ¡Ay! ¡Pobre Sega! ¡Pobre Sega! Al lado de la PlayStation, el lanzamiento de la Sega Saturno, su competidora contemporánea, fue muy humilde, y a pesar de que no fue un fracaso, logró colocar solo 10 millones de unidades. Aquí juega el mismo principio de la Nintendo 64. ¿Fue un fracaso comercial? No, pero sí. Cuando tu competidora principal te supera por más de 90 millones de unidades, uno lo que tiene que hacer es buscar un buen lugar donde meter la cabeza. La Sega Saturno es básicamente una Nintendo 64 pero con peores gráficos. Tiene exactamente las mismas características, varios de los mejores juegos de la historia, que poco o nada sirvieron para salvarla. Era el año 1995 y los juegos en 3D estaban en pleno boom, no en balde. Por primera vez estamos viendo, alucinando, babeando y flipando con títulos como Battle Arena Toshinden y Tekken. En su momento esto era el novamás de la tecnología, y si eres joven no puedes entender lo que para nosotros, los viejos de 25 años o más, que en aquel entonces éramos niños, sentíamos al ver esto, porque era el gran paso del 2D al 3D. No se compara con ver la diferencia gráfica de un PlayStation 2 a un PlayStation 3. Esto era mucho más importante. Una cosa es pasar de esto a esto. Sí, se nota una gran diferencia, pero algo mucho más impresionante en aquel momento era pasar de esto a esto. Estos fueron los años en que una corporación de videojuegos cometió lo que creo yo fue la torpeza más grande que se haya visto en el medio, y lo que le puso en buena parte la soga al cuello a la corporación. Escucha con atención. Muchos decían que, en cuanto a títulos de segunda dimensión, el Sega Saturno se veía mejor que el PlayStation, lo que hubiera marcado un declive en la consola de Sony si en vez de ser 1995
hubiera sido 1992, pero pasa y resulta que en ese tiempo los juegos 3D estaban de moda y el equipo técnico responsable de la Saturno desestimó el boom de los juegos en tercera dimensión por considerarlos una moda pasajera, mientras que el niño de Sony puso todo su empeño técnico en mejorar el apartado de gráficos en 3D. El resultado, esto. ¿Notan la diferencia? Difícil creer que tanta estupidez haya sido posible, pero lo fue, y en un negocio tan delicado como el de los videojuegos, la estupidez se paga con sangre. Los ejecutivos de Sega tienen que estar agradecidos por algo, que hoy en día, en el Japón moderno, no se sigue utilizando el seppuku. Número 2. Damas y caballeros, bienvenidos al mundo de lo estrambótico y a uno de los mayores y más terribles fracasos del negocio de los videojuegos. A lo anterior dicho agregaría también que fue uno de los más sonados, pero ni siquiera eso, y no a favor de la Philips CDI, sino en contra, porque esta consola pasó tan sin pena ni gloria que ni siquiera su caída hizo ruido. Lanzada en 1991, fue una máquina pionera para su época. Podía utilizar CDs y sus aspectos técnicos no eran tan malos. ¿Qué pasó entonces? Muy sencillo, cometieron uno de los pecados más comunes y fáciles de entender en el mundo de los videojuegos. La consola tenía en su haber pocos y además malos juegos. Y sus grandes esperanzas, que fueron portátiles de Mario y Zelda para su consola, están entre los peores títulos jamás creados, donde el fontanero y Link hayan sido protagonistas. Well, excuse me, princess. Lo triste es que Philips hizo todo para mantenerla a flote, no en balde. Habiendo sido lanzada en 1991, la compañía decidió darse por vencido en 1998. JPKJ, motherfucker. Finalmente hemos llegado al primer lugar. Es difícil escoger una consola que logre superar a la anterior en cuanto a mediocridad y nivel de fracaso, y si algo me alegra de este primer lugar es que al menos va a reivindicar a Sega un poquito, pues huelga decir que Nintendo, si bien no ocupa 3 lugares en esta lista, ocupa 2, el último y el primero. Si logras adivinar cuál es, en este poco tiempo que queda antes de que la veas, te felicito de corazón. Sé que muchos además van a estar de acuerdo conmigo. Amigos y amigas, muchas gracias por ver este video. Número 1. Es muy curioso, porque el principal responsable de esta consola, el señor Gunpei Yokoi, murió pocos años después de haber visto materializado su proyecto. Es una verdadera pena que el último trabajo de este talentoso hombre haya sido un fracaso comercial, pero también a veces me pregunto si su muerte repentina no habrá tenido que ver con el temperamental presidente de Nintendo otra vez. ¿Por qué fracasó? Muy sencillo, no es nada que no haya dicho yo antes en este video por lo menos 3 veces. Es igual de malo sacar las cosas después de tiempo como sacarlas antes de tiempo. Querían hacer algo revolucionario con el Virtual Boy, pero la tecnología no les alcanzaba, y en cambio tuvimos juegos con gráficos buenos pero monocromáticos, con efectos 3D que no sorprenderían ni al más hipócrita fanboy de los videojuegos que trata de engañarse a sí mismo defendiendo algo cuando en el fondo siente un gusanito que le dice lo contrario. Y encima, el manual de instrucciones de la consola por poco vaticinaba ataques de epilepsia si jugaban por más de 1 hora. Son muchas las cosas que salieron mal con esta consola.
Se dice que las revistas de videojuegos de aquel entonces no podían evaluar los productos de esta máquina correctamente porque era demasiado difícil tomarle fotos a los juegos. En pocas palabras, todo el asunto fue algo muy estrambótico, pero que al fin y al cabo forma parte de nuestra cada vez más larga y querida historia de los videojuegos.